Buenos días, Catherine. Buenos días, licenciado. Vamos a esperar unos minutos porque la agenda es un poquito larga. Está bien, licenciado. A ver si se conectan los demás. Buenos días, Nehemías. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Qué bueno. Vean, vamos a iniciar con la tutoría número 6. Es la última tutoría, ¿sí? Son 6 tutorías en el ciclo por cada materia. Eh,
Bien, solamente eh, recordarles que la tarea número 2 es para el 10 de diciembre, ¿sí? La tarea número 2 de álgebra y funciones es para el 10 de diciembre, es decir, el otro viernes. Y la autoevaluación número 5, esa es para el 11 de diciembre, es decir, el día sábado, ¿sí? Y el segundo parcial ya es hasta el otro año, que sería el 16 de enero, ¿sí? Esas son las evaluaciones próximas, ¿sí? Tienen bastante tiempo para estudiar para el segundo examen, ¿verdad? Aprovechen las vacaciones. Ok, entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a la asignatura o o algo que ustedes, eh, algún, alguna duda, inconveniente que tengan con respecto a a la asignatura antes de iniciar la tutoría. No sé si. Ok, Catherine. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Con respecto a la nota del examen de conocimiento general, Ujú. había una pregunta que nos la iban a poner buena, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si ya agregó eso al No, cuadro de notas. No. no, no, porque Ah, no he revisado la actividad que entregaron de conocimiento. No lo he revisado todavía. Cuando revise eso, voy a actualizar todo eso. ok. Sí, es que yo estuve Pero viendo las grabaciones y vi que no había modificado y creí que se le había olvidado. no lo he hecho porque no he, digamos, resuelto no he calificado, perdón, la actividad complementaria de conocimientos generales. Ujú, Ajá, por eso, pero ahí lo voy a actualizar. Lo único que en el caso de usted, así como entregó la actividad, se va a tomar la nota mayor, es decir, que eh, si usted saca mayor nota, aunque le sume, digamos, ese punto, ¿sí? ujú. Entonces se le va a quedar la nota mayor, pues. Ok. Ajá, entonces eso. Bueno, gracias, licenciada. Ok. Sí, no, tiene razón. No es que se me haya olvidado, sino que no he calificado y ahí voy a actualizarlo. Por eso no lo he hecho, porque no he actualizado lo que es la actividad complementaria que entregaron ustedes. Cuando haga eso, lo voy a actualizar. ¿Sí? Bien, pero gracias por haberlo recordado, ¿verdad? Sí, es que como lastimosamente no pude conectarme a ninguna tutoría de repaso por la señal acá, Ujú. solo vi los videos. Ok. Bien, entonces, ok, entonces vamos a comenzar con la tutoría número 6, que esta es la última. Y esto más que todo vamos a hablar de ángulos de trigonometría, que son funciones trascendentales, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. No sé si se mira la presentación. Sí, licenciado, sí se ve. Ok, bien. Vamos a hablar de funciones trigonométricas, ¿sí? Eh, Ustedes saben que para que una función, para hablar de funciones trigonométricas, tienen que cumplir de que al trazar una línea vertical solo toquen un solo punto, ¿verdad? Eso todo lo debemos de saber ya, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de los conceptos que tienen que ver con los ángulos en posición estándar, ¿sí? Este concepto de ángulo es un poco, digamos, fácil solo ver, digamos,
cómo tenemos que mover, cuántas vueltas se le tienen que dar, digamos, partiendo de un lado inicial y llegar a un lado final, ¿sí? Entonces el concepto de ángulo es fundamental en el estudio de la trigonometría. Con mucha frecuencia en la enseñanza secundaria se indican que un ángulo es la unión de rayos con su origen común y se utilizan tres formas diferentes para denotar según la conveniencia. Es decir, hay muchas formas de ver, digamos, de identificar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la siguiente imagen. Tenemos dos rayos, ¿sí? Que se interceptan, es decir, que se cortan en un punto O, que significa origen, y el ángulo que se nos forma, que es un ángulo teta, ¿sí? Y aquí hay las tres formas de que ustedes pueden observar cuando se está refiriendo sobre un ángulo, ¿sí? De esta forma, ¿sí? El ángulo que representa en este caso, la intercepción o el vértice, ¿sí? La otra forma de representar el ángulo o esta otra, ¿sí? Comúnmente la que utilizan es la última, ¿sí? Que se está haciendo referencia al ángulo, pero del vértice O, por decirlo así, ¿sí? Esta última ustedes la van a ver en geometría, la van a poder utilizar, eh, eh, la más común que se utiliza en trigonometría es esta, ¿sí? Entonces, esa es la forma como podemos hablar de un ángulo, ¿verdad? A través de dos rayos con su origen común, es decir, el origen común de los dos rayos, que en este caso es el vértice, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, esto es lo que nos habla el concepto de ángulo, ¿verdad? No nos vamos a entretener mucho en ello, pero solamente es recordarle, ¿verdad? Cómo se forma a través de rayos, ¿sí? El ángulo, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo se representará en el sistema de coordenadas, ¿sí? Cartesianas, de forma que el lado inicial, vamos a hablar de un lado inicial, primero el concepto, después vamos con la gráfica o la figura número 2, ¿sí? Siempre estará en la parte positiva del eje X. Recuerden que el eje X tiene parte negativa y parte positiva, donde el neutro es el origen o el cero de una recta, en este caso del eje X. Estamos hablando de un sistema de coordenadas cartesianas, es decir, en el plano cartesiano, ¿sí? Y el vértice en el origen del sistema. En el origen, el que estamos hablando, ¿verdad? El O, el vértice. Un ángulo, ¿sí? Un ángulo representado de la manera indicada se dice que está en posición estándar, así se le llama, posición estándar, como se observa en la figura número 2, ¿sí? Estamos hablando, ya hablamos, el lado inicial, que es un rayo, como lo definimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Tenemos el siguiente rayo, ¿sí? Lo que es sombreado de amarillo, ¿sí? Ese es el lado inicial, que corresponde en el plano cartesiano al eje de las X, pero positivo. No, aquí están los negativos, ¿verdad? Nos está diciendo el positivo, ¿sí? ¿El otro cuál es? El otro es el lado final, que estoy marcándolo en celeste, ¿sí? También tenemos en este caso lo que es el vértice o el origen, ¿sí? Que está en el plano cartesiano, ¿sí? Y de último que tenemos lo que es el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta que forma, digamos, según cómo estén, digamos, en este caso, el lado inicial y el lado final, ¿sí? Esa es la representación en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, al final, donde llegue el ángulo, en ese lado va a ser el lado final. Y siempre vamos a iniciar desde dónde, desde el eje positivo del eje X o la parte positiva del eje X, ¿sí? Entonces, ese ángulo en posición estándar, ¿sí? Depende cuántas rotaciones se le dé, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver de las rotaciones, ¿sí?
Las rotaciones, la rotación del lado inicial puede darse en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Es decir, que se pueden dar dos casos, que se muevan a favor o en contra de las agujas del reloj. En cuyo caso se dice que la medida del ángulo es positiva. Es decir, que si el ángulo parte del eje positivo, del eje de las abscisas X, se mueve en contra de las agujas del reloj, nosotros vamos a decir que el ángulo es positivo. Si la rotación del lado inicial se da en el mismo sentido que el movimiento de las agujas del reloj, entonces vamos a decir que la medida del ángulo es negativa. ¿Sí? Cómo podemos reflejar esto en lo que es la representación de la figura 3 y 4? ¿Sí? Vean, cuando es un ángulo, siempre vamos a partir del lado inicial del eje X, del lado positivo, ¿sí? Y comenzamos a rotar, ¿verdad? ¿Sí? Del lado inicial. Entonces esto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está en contra de las agujas del reloj. ¿Y en qué terminó? Ah, terminó el lado inicial. ¿En dónde está? ¿En qué cuadrante está? Está en el tercer cuadrante. Recuerden que este se le llama, un plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. El 1 en números romanos, ¿sí? El 2, el 3, ¿sí? Tenemos el 3 en números romanos y también el 4, ¿sí? Y como se mueve en contra de las agujas del reloj, entonces sabemos que el ángulo es positivo. Y acá lo mismo, ¿verdad? Lo único que el ángulo es más pequeño, es decir, que está en el segundo cuadrante, es decir, que termina en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa cuando el movimiento, ¿sí? La rotación del lado inicial se da en el mismo sentido que el movimiento de las agujas del reloj? Entonces, estamos hablando de un ángulo negativo, pero si ustedes pueden observar algo que es bien importante, que ustedes siempre van a comenzar desde el eje positivo de las eje X. Entonces, al rotar, ¿sí? Vamos a hacer el movimiento, ¿sí? En el mismo sentido de las agujas del reloj. Pero ¿qué va a pasar en este caso? Que vamos a estar hablando de un ángulo negativo. ¿Y en dónde terminó? Terminó en el primer cuadrante. Este otro terminó en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Cuál es el lado inicial? Este. ¿Cuál es el lado final? Este. ¿Cuál es el ángulo? Este que se forma acá. ¿Sí? Eso es cuando estamos hablando de los ángulos positivos y los ángulos negativos en posición estándar. ¿Alguna pregunta? No sé si tiene alguna pregunta o si no, pues continuamos. Bien, representar, en este caso vamos a ver un problema, representar en forma estándar cada ángulo, cada uno de los ángulos cuya medida se dan a continuación. Medida A y, perdón, el ángulo de primero y el segundo, ¿verdad? En números romanos, ¿sí? Entonces, me voy a mover. Pregunto, me voy a mover a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. El primer ejercicio. Sería a favor. A favor, ¿verdad? Y el positivo sería, y el ángulo 700 grados, que en este caso sería en contra de las agujas del reloj. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas? Porque aquí lo que tenemos que considerar y algo bien importante es, y la característica que hay que verificar en este caso es cuántas rotaciones de 360 grados se van a dar. Recuerden que una vuelta en lo que es hablar de los ángulos es 360 grados, una rotación completa, ¿sí?
más otros 360 grados, ¿sí? ¿Cuántas vueltas caben en este ángulo? Al rotar, ¿cuántas rotaciones caben de 360 grados con este grado negativo? ¿Cuántas vueltas de 360 grados caben en 990, menos 925 grados? Va, 360 más 360. Serían ¿Cuánto? 2 vueltas. ¿Dos o tres? 2. Dos, ¿verdad? Porque en la tercera ya se va a pasar de 900, de menos 925 grados, ¿sí? Y en el segundo, solamente una, ¿verdad? 360 por 360 ya serían 720, entonces se pasaría de 700 grados. Bien, entonces vamos a ver la solución, ¿sí? Siempre, en primer lugar, notemos que el ángulo ahora es negativo, porque vamos a resolver el primer problema, primer literal, ¿sí? En este caso en números romanos. Y para conseguir trazar, en este caso, los 900 menos 925 grados, debemos de dar dos vueltas completas en sentido de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque es negativo, ¿verdad? Más lo que nos hace falta para completar el ángulo, es decir, ¿cuánto nos hace falta para llegar a menos 995? ¿Sí? Siempre se debe hacer en el mismo sentido el trazo tomando en cuenta el lado inicial en el eje positivo. Es lo que les estaba mencionando. Veamos en este caso. Como podemos ver, hemos complementado menos 720, ¿sí? Entonces nos hace falta, ¿cuánto? Cuando yo hago dos vueltas, estoy formando menos 720. Para complementar los 925 me hacen falta 205 grados. Esa es donde voy a partir, ¿sí? Para complementar los menos 925 grados, lo cual se ha trazado en la siguiente figura, ¿sí? Y recuerden que yo no puedo trazar menos 995 grados, sino que eso tengo que verlos con las rotaciones. Y aquí está el caso. Siempre partimos acá del lado inicial y como va a favor de las agujas del reloj, como dijo Catherine, entonces vamos a hacer hasta 265 menos 205 grados. Y eso está en forma estándar, ¿verdad? Sí, y el otro, vean que uno tiene que ver, aquí la estrategia es cuántas veces cabe una rotación completa. 360 grados más 360 grados. Imagínense si le da un ángulo de 1200, pues, a ver cuántas. Y el complemento es donde van a partir, porque de ahí donde se va a volver a repetir otra vez la rotación. Recuerden que aquí se repite el ciclo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Veamos el 2. Recordemos que para trazar un ángulo en posición estar de su lado inicial debe ser positivo, ¿sí? Entonces acá, como va en contra de las agujas de reloj, sabemos que es positivo. Basta dar una sola vuelta completa, ¿sí? 360 grados, porque si doy dos, ya se va a pasar de 700 grados. Y yo necesito cuántas veces caben, no que se pasen. 360 grados, cuántas veces caben en 700 grados, ¿sí? Iniciando en el primer cuadrante y finalizando en el cuarto cuadrante en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Que en este caso son 340 grados,
¿sí? Los que tenemos que graficar para poder complementar los 700 grados, ¿sí? Porque 360 grados, que es una vuelta que da más los 340 grados, me va a dar 700 grados. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a graficar quién. Ya no voy a, o sea, voy a representar 760 grados porque cae en el mismo lado final del ángulo 340 grados. Entonces, aquí solo voy a graficar 340 grados. Y es lo que se tiende. Y como es en contra de las agujas del reloj, entonces el lado final va a terminar en que en el cuarto cuadrante. Y esa es cómo poder representar un ángulo de forma estándar en el plano cartesiano. Bien, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta o si no, pues continuamos. No sé si tienen una pregunta con respecto a este tema. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver la parte de lo que son, ya hablamos de ángulos, ya vemos cómo se forma un ángulo, ya vemos cómo se representa en forma estándar un ángulo. Ahora bien, vamos a ver una definición en que ustedes ya lo conocen, ya lo vieron en bachillerato, octavo, noveno, ¿sí? Hablar de los ángulos, pero en este caso un ángulo agudo y un triángulo rectángulo cualquiera ABC. El seno de teta, abreviado seno de teta, es la razón de la longitud del lado opuesto, ¿sí? Del ángulo y la longitud de la hipotenusa del triángulo. Todo eso nosotros lo conocemos, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, este ángulo que se forma se representa, se identifica porque es un ángulo de 90 grados. Tenemos el lado A que representa el lado opuesto, tenemos el lado C que representa la hipotenusa y tenemos B que representa el lado adyacente. Con respecto al ángulo, cuidado lo que estoy diciendo. Son el lado opuesto, el lado adyacente, la hipotenusa, pero con respecto al ángulo. Pero si yo tuviera el ángulo acá, ya este lado adyacente se me convierte ¿quién? En opuesto. El lado opuesto se convierte en lado adyacente y la hipotenusa se mantiene, ¿sí? Por eso es bien importante verificar de qué ángulo estamos hablando, de qué ángulo, en este caso estamos hablando de un ángulo agudo, un ángulo teta, ¿sí? Entonces podemos ver el seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Pero ¿cuánto vale el lado opuesto? ¿Cuánto vale el lado de la hipotenusa? C. Y aquí tenemos lo que significa la longitud del lado opuesto. Estamos hablando de longitudes o lados que tienen que ver en este caso con la longitud del lado opuesto y la longitud de la hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa, pero ¿quién es adyacente? B, es decir, adyacente sobre hipotenusa. La longitud del lado adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Y la tangente a qué es igual? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo nos quedaría la tangente? La tangente de teta que es igual. Sería opuesto sobre. Adyacente. Correcto, opuesto sobre adyacente, ¿verdad? La tangente de teta es igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces aquí comienzan las recíprocas, ¿verdad? En este caso, la cotangente, que sería darle vuelta, ¿verdad? La tangente, ¿sí? Sería B sobre A, ¿sí? Otra cosa, la secante que tiene que ver con la relación del coseno, ¿sí? No se vayan a confundir en este caso, ¿sí? Porque a veces uno tiende a confundirse. El recíproco de la tangente, la cotangente. El recíproco del coseno, la secante. Y
La cosecante, que en este caso es el recíproco del seno, es decir, solo cambiamos, ¿verdad? El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. ¿Sí? Ese se tiene. La secante a veces la confunden con el seno. No, ¿verdad? El recíproco del coseno es la secante y el recíproco del seno es la cosecante y viceversa. ¿Qué pasaría si yo tengo acá el ángulo, vamos a ver, beta o alfa? Vamos a ponerle alfa, es mejor alfa. ¿A qué sería igual el seno de alfa en el ángulo que yo he colocado? Dentro del triángulo rectángulo ABC. El seno de alfa, ¿qué es igual? Sería B entre C. B entre C, ¿verdad? Entonces, como les decía, el ángulo que yo tengo acá, el ángulo alfa, el lado adyacente ya se me convierte para este ángulo, sería el lado opuesto. Y este sería el lado adyacente. La hipotenusa siempre se mantiene. Así es como tenemos que tratar de identificar con respecto a los triángulos rectángulos, ¿sí? La razón de la longitud del lado opuesto del ángulo y la longitud de la hipotenusa del triángulo. En ese caso es el seno, ¿sí? Y así pueden encontrar. El problema es para poder encontrar, hay veces los lados, hay veces los ángulos, pero cuando ya no tenemos un triángulo rectángulo, sino que a veces tenemos un triángulo oblicuángulo. Allí es el gran problema y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? En un triángulo rectángulo es fácil encontrar, hay veces si pide A, si pide C, si pide B, si pide el ángulo teta, si pide el ángulo alfa y el de 90 grados que ya lo conocemos. ¿Sí? Esas son las razones trigonométricas, en este caso dentro de un triángulo rectángulo. Identidades trigonométricas fundamentales. Esto va a ser bien importante en su carrera. Tienen que tratar de poder, digamos, deducir las identidades trigonométricas. Eso les puede servir como de tarea, o sea, de tarea de práctica para ustedes, pues, ¿sí? No tarea, sino que una práctica. Vamos a conocer algunas, ¿sí? Los cuales se deben tener muy en cuenta todas las combinaciones posibles que se puedan hacer. Eso en las entidades trigonométricas son bien importantes, ¿sí? Vamos a comenzar las entidades recíprocas. Lo que yo les estaba diciendo, la cosecante es igual a 1 sobre el seno de X, ¿sí? Por el triángulo se puede verificar eso rápido, ¿verdad? Porque el seno de X, ¿a quién era igual? A sobre C. 1 sobre A sobre C es como que tenga C sobre A, ¿sí? Y la secante que sería 1 sobre el coseno y lo que es la cotangente que sería igual a 1 sobre la tangente. Estas identidades están en el material. Revisen esas identidades porque esas les va a servir para poder, digamos, poder en este caso, digamos, poder demostrar a veces identidades o poder simplificar cualquier fracción que tengamos que tiene que ver con las combinaciones de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces acá, como les digo, estas identidades se pueden demostrar, ¿sí? Pero se va mucho tiempo, ¿verdad? Pero ustedes las pueden tratar de deducir, digamos, según solo viendo el material, ¿sí? La cotangente, ¿sí? Es igual al coseno de X sobre el seno de X, ¿sí? Ahora sí les pregunto, ¿la tangente de X a qué va a ser igual? Otra identidad. Licenciado, una pregunta. Ahí entonces serían 2 veces cotangente. ¿A dónde? El que está en la que ha marcado de rojo está con tangente igual a 1 sobre la tangente de X. Y está la otra con tangente de X igual a coseno de X entre seno de X. Sí, son iguales. Ah, ok.
son iguales. Y por esto, la tangente de X a qué va a ser igual. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito más interesante. ¿Sí? Ok. Veamos que la tangente de X a qué va a ser igual. Solo para que vean. ¿Sí? No, quiero ver. Va, la tangente de X a qué va a ser igual. Perdón, que a veces sí me cuesta escribir. A ver, la tangente de teta que es igual, dijimos. ¿Sí? Es igual a sobre A sobre B, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? La tangente de A sobre B. ¿Qué pasa? A, C y B son diferentes de cero. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo divido entre C a ambos lados de la igualdad? No pasa nada. ¿Sí? Es decir, que yo a la tangente lo puedo poner de esta otra forma. ¿Sí? La tangente de teta yo lo divido entre C. Es lo mismo que yo tenga a ambos, tanto A como, ¿sí? Tanto a A como B, ¿sí? Yo lo divido entre C. Divido entre C y esto lo divido entre B sobre C. ¿Y esto por qué se puede hacer? Porque C es un lado y estamos hablando de que son distintos de cero, ¿sí? ¿Y por qué se puede hacer esto? Extremo por extremo y medio por medio me va a dar el resultado de A por B. De A entre B, perdón. ¿Sí? Entonces por eso se puede hacer. Pero A entre C a qué es igual. Este A entre C, según las razones que tenemos acá, que es igual. Al seno. Al seno de teta, ¿verdad? Sí. O de esas cobijas gruesas. Abajo, en el denominador, B entre C, ¿a qué es igual? Al coseno de teta. Al coseno de teta. ¿Sí? Y así podemos hacer la de la cotangente. ¿Sí? Si yo tengo la tangente, vamos a ver en este caso para que vean. Si yo tengo 1, ¿sí? 1 sobre la tangente de teta, perdón que a veces sí me cuesta escribir con el mouse, ¿sí? Yo tengo la tangente de teta, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿quién? 1 sobre, ¿quién es la tangente de teta? Sustituyendo A sobre B, ¿sí? Pero esto va a ser igual a 1, yo lo puedo escribir como 1 entre 1, porque 1 entre 1 siempre me da lo mismo. Y abajo me va a quedar A entre B, ¿sí? A entre B. Ahora digo, extremos por extremos, B por 1, B. Medios por medio, A por 1, A. Pero ¿quién es B entre A? Es la cotangente. Por eso que nos dice que la cotangente, ¿sí? De teta es igual a 1 sobre la tangente. Y el mismo proceso se puede hacer para encontrar a qué es igual la cotangente, que es igual a coseno sobre el seno, ¿sí? Solo se toma B entre A, se divide otra vez entre C, a ambos lados, aquí en el numerador y el denominador, ¿sí? Pero A entre C, ¿quién es? El seno. B entre C, ¿quién es? El coseno. Y así se pueden sacar las demás identidades.
El todo es que uno se vaya guiando en lo que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces de ahí es donde salen por eso son identidades, ¿verdad? La cotangente de X es igual a 1 sobre la tangente de X. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí se pueden dar, bueno, cuando está estudiando se da gusto en estar, digamos, demostrando todas esas identidades trigonométricas. Estas se le llaman identidades recíprocas. Vamos a ver, ok, aquí teníamos la de la tangente, la que yo les demostré en la diapositiva anterior, ¿sí? Que la tangente de X es igual al seno de X sobre el coseno de X. Como les digo, se pueden demostrar todas esas identidades, ¿verdad? Se pueden demostrar. Veamos esta. Este es lo que representa lo que es la circunferencia unitaria, ¿sí? Seno al cuadrado de X más el coseno de X al cuadrado, donde este es la representación de la coordenada en X y este es la coordenada en Y, la circunferencia, ¿verdad? Recuerden que teníamos que Y al cuadrado más X al cuadrado, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces se cumple esa identidad trigonométrica. Se puede demostrar también, ¿sí? Como les digo, se puede demostrar, pero una de las que más se utiliza, esta otra también se utiliza bastante. La tangente al cuadrado de X más 1 es igual a secante al cuadrado de X. Esta se deduce a partir de esta, ¿sí? Solo dividen entre coseno al cuadrado. Si ustedes dividen entre coseno al cuadrado acá, les va a quedar la tangente al cuadrado de X. Si dividen entre coseno al cuadrado de X aquí abajo, les va a quedar 1. 1 sobre, y aquí también, sobre el coseno al cuadrado de X, le va a quedar 1 sobre el cuadrado de X, y 1 sobre el cuadrado de X no es más que la secante al cuadrado de X. Así rapidito se pueden demostrar las identidades trigonométricas. ¿Sí? También tenemos 1 más cotangente al cuadrado de X es igual a cosecante al cuadrado de X. Identidades impares, ¿sí? Ya vimos la definición, ¿verdad? En la del seno, nosotros sabemos que es una función impar, porque el seno del ángulo, en este caso menos x, es igual a menos el seno de x. Y la del cosecante se considera una función par. Coseno de menos x es igual a coseno de x. ¿Por qué? Porque las funciones pares son, ¿qué? Son simétricas con respecto al eje y. Y estas son las impares son simétricas con respecto al origen, ¿sí? También la tangente de menos x se deduce por esta, ¿sí? Ponen seno de x entre coseno de menos x y entonces de ahí les va a dar la menos tangente de x. Identidades confusionales. Estas se utilizan, estas tres, pero son un poquito, digamos, no muchos se utilizan, ¿verdad? Pero se la estoy presentando por si en cualquier momento la puedan utilizar. Bien, estas propiedades de identidades trigonométricas son las que más me interesan, las que vienen a continuación. Sumas y diferencias, más que todo cuando tenemos el seno de alfa más beta, ¿sí? ¿A qué es igual seno de alfa más beta? Esto es, lástima, tengo otras diapositivas ahí de otras asignaturas donde está esta demostración, pero nos llevamos, creo ver, la mitad de una clase, ¿verdad? Sí, pero es bien bonita la demostración. Entonces tenemos que, no sé si está en el material, yo creo que está la demostración para que ustedes la pueden verificar. Seno de alfa más beta va a ser igual al seno del ángulo alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta, ¿sí? Y cuando tengo el seno de alfa menos beta, voy a tener el seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el coseno de alfa por el seno de beta. Recuerden que cuando lleva el signo acá en medio de los dos ángulos alfa y beta, siempre se va a mantener el mismo signo. Veamos con el coseno qué pasa. Cambia. Si aquí tengo más, aquí cambia. Y comienza por coseno de alfa por el coseno de beta. Menos el seno de alfa por el seno de beta. Y cuando tengo menos, aquí aparece más.
porque a veces uno trata de confundirse de esa forma, ¿verdad? Coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Estas identidades son bien importantes que ustedes tienen que manejarlas, ¿verdad? ¿Sí? O recordarlas. Bien. También tenemos la tangente de alfa más beta. Es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Como les digo, estas demostraciones se pueden hacer, pero absorben mucho tiempo, ¿verdad? Pero ustedes las pueden verificar. También tenemos la tangente de menos alfa menos beta. ¿Sí? Solo cambia, ¿verdad? Si ustedes ven, solo cambia el signo. Cuando aquí es menos, aquí va a ser menos. Y aquí va a ser más. Cambia los signos nada más con respecto de la tangente de alfa más beta con respecto a la tangente de alfa menos beta. Ángulos dobles. Estos también se ocupan. Los ángulos dobles son los que más se utilizan. El seno de 2 teta, que es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. ¿Y esta cómo se puede demostrar? ¿Sí? ¿Cómo se puede demostrar el seno de teta? Se puede demostrar por este. ¿Sí? Veamos. Vamos a ver la prueba. El seno de 2 teta, pero no sé si me va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a ver ahorita. Ok, veamos el seno de 2 teta, que es igual. Vean que de unas identidades podemos utilizar otra. Seno de 2 teta es lo mismo que yo ponga seno de teta más teta, ¿sí? Porque teta más teta, ¿cuánto es? 2 teta, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Por esta identidad va a ser igual al seno de teta, por el coseno de teta más, ¿sí? Signo más, ¿verdad? Sigue el más coseno de teta por el seno de teta. Pero el seno de teta por el coseno de teta más el coseno de teta por el seno de teta, como son conmutativos, ¿sí? Aquí es igual, son iguales. Entonces yo puedo poner 2 veces el seno de teta, ¿sí? Porque son iguales, ¿verdad? Seno de teta más, perdón, por el coseno de teta, ¿sí? Voy a borrar acá por el coseno de teta. Y era lo que quería demostrar. Este es teta, ¿verdad? ¿Y a qué llegué? 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Sin es porque está en inglés. En español se pone seno de teta. Sin está en inglés. Vean cómo demostré esta propiedad. ¿Sí? Y así se demuestran las demás. ¿Sí? Por ejemplo, el seno de la tangente de alfa menos beta, yo puedo poner como, ¿quién? El seno de alfa menos beta sobre el coseno de alfa menos beta. Y ahí comienzo digamos, a desarrollar. ¿Sí? También estas se pueden utilizar para demostrar esta. ¿Sí? Porque sabemos que el seno de pi medio es igual a 1. ¿Sí? Como les digo, aquí hay una infinidad. Por ejemplo, esta coseno de 2 teta va a ser igual a ¿quién? A coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. Y este va a ser igual a 2 veces el coseno al cuadrado de teta menos 1. Y esto va a ser igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Esas identidades que están en amarillo que les he demostrado son bien importantes el desarrollo para poder demostrar identidades trigonométricas. ¿Sí? Como les digo, es extenso esto, ¿verdad? Pero esta parte es bien bonito porque uno aprende a poder, digamos, y estas van a ser el pan de cada día cuando ustedes vean
geometría, cuando ustedes vean la materia de geometría, cuando miren límites trigonométricos, integrales de trigonometría, de funciones trigonométricas, todo esto lo van a ocupar todas las identidades para poder encontrar los límites. Esto va a ser un pan de cada día en todo el resto de los años que se vienen en la carrera. ¿Sí? Si es que, no sé si tiene alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si alguien salió o alguien entró. Oí algo, pero no sé. Bien. Ok, vamos a continuar. La tangente de 2θ a que es igual a 2 veces la tangente de θ sobre 1 menos la tangente al cuadrado de θ. ¿Sí? Como es el mismo, ¿verdad? Entonces, eso es reducción de potencia. ¿Sí? Estas también son bien importantes. Entonces, estoy demostrando las identidades bien importantes. El seno al cuadrado de θ va a ser igual a 1 menos el coseno de 2θ sobre 2. ¿Sí? El coseno al cuadrado de θ va a ser 1 más el coseno de 2θ sobre 2. La tangente al cuadrado de θ va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de θ sobre 1 más el coseno de 2θ. 1 menos coseno de 2θ sobre 1 más coseno de 2θ. Ángulos medios, estos sí son importantes, pero se utilizan un poco menos, ¿verdad? Pero son bien importantes cuando tenemos ángulos medios, ¿sí? Esta más que todas veces se utiliza, ¿verdad? Seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Ángulos negativos, eso son con respecto a las posiciones en el cuadrante, ¿sí? Sabemos que la del seno es impar y la del coseno es par, ¿sí? Veamos el siguiente problema. Demuestra las siguientes identidades. Aquí para demostrar estas identidades tenemos que tener en cuenta que las identidades trigonométricas, tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, yo quiero demostrar coseno de u sobre 1 menos el seno de u. Y esto es igual a la secante de u más la tangente de u. Yo puedo comenzar por cualquiera, pero vamos a comenzar, en este caso, vamos a comenzar con este caso, ¿sí? Vamos a partir de acá, como lo hemos hecho en lógica y teoría de conjunto, y vamos a llegar a demostrar lo que está en la parte de la derecha. ¿Y qué es lo que hay en la parte de la derecha? Secante de u más la tangente de u. El primer caso vamos a tomar la fracción, ¿sí? Del lado izquierdo y vamos a multiplicar por el conjugado. ¿El conjugado de quién? El conjugado que está en la parte del denominador. ¿Y quién es la parte de lo que está en el denominador de esta fracción? ¿Quién es la parte que vamos a tomar del conjugado? Eso lo vimos cuando estuvimos viendo la unidad número 1 de álgebra y función, el conjugado. ¿Sí? Se coloca el mismo factor que está en el denominador, pero con el signo más, en vez del menos ponemos más. ¿Sí? Recuerda, cuando queríamos racionalizar el denominador. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Multiplicamos por el conjugado. ¿Y quién es el conjugado? 1 más el seno del seno de u sobre 1 más el seno de u. Y lo estoy multiplicando por 1, porque 1 más seno de u entre 1 más seno de u, eso es 1. Y 1 multiplicado por cualquier variable es siempre la misma variable. Entonces no altero nada. Y como les digo, esta multiplicación por 1 son bien importantes en muchas demostraciones, bien importantes en lo que es la licenciatura en la matemática o en la enseñanza de las matemáticas. ¿Sí? Ahora multiplicamos numerador con la propiedad. Numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtenemos? Multiplicando por el conjugado, ¿qué obtenemos? Solo he multiplicado, ¿sí? Por las propiedades de los números reales, ¿sí? Ahora, cuando yo multiplique el denominador con el denominador, vamos a hacer 1 por 1, 1. 1 por el seno de u, menos el seno de u por 1, seno de u, menos seno de u. Menos seno de u por el seno de u, menos seno de u
al cuadrado. Ah, pero acá puedo eliminar este, ¿verdad? Este lo puedo eliminar, el seno de u, porque son iguales y tienen signos contrarios. Entonces me da 0. Al final, ¿qué me va a quedar? 1 menos el seno al cuadrado de u. Pero este seno al cuadrado de u, ¿a qué es igual? ¿A alguna identidad que me recuerde? La identidad de él. ¿A qué era igual esta? ¿Recuerdan la que yo les mencioné? Coseno al cuadrado de x más, ¿sí? No importa el argumento, puede ser teta, beta, x, y, z, no importa. El seno de teta al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Esto va a ser igual a ¿quién? A 1. ¿Cómo? O sea, esa identidad, por eso les vuelvo y les pregunto, 1 menos el seno al cuadrado, ¿qué es igual? ¿Qué tengo que hacer yo acá para que en una de las igualdades, tanto de la izquierda como de la izquierda como la derecha, yo pueda obtener 1 menos el seno al cuadrado de u? Despejando. ¿Despejando quién? ¿Sí? Coseno. ¿Coseno o seno? Coseno. Ok, pero si yo... Ok, sí, sí, lo había visto al contrario, ¿sí? Ok, despejando coseno al cuadrado de x, ¿sí? Tengo que pasar el seno al cuadrado de teta, perdón, de x aquí al otro lado, ¿sí? ¿Sí? Entonces me va a quedar coseno al cuadrado de x va a ser igual a ¿quién? A 1 menos el seno al cuadrado de x. Recuerden que el argumento es diferente, ¿sí? Entonces 1 menos el seno al cuadrado de u va a ser igual a coseno al cuadrado de u. Porque aquí estoy utilizando la variable u, pero aquí estoy utilizando la variable x. Puedo utilizar teta, beta, alfa, gamma, phi, cualquier, digamos, letra griega, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos, ¿sí? Utilizando, simplificando, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizamos la entidad Pitágora, ¿sí? Seno al cuadrado de u más el coseno al cuadrado de u es igual a 1. Es lo mismo que está arriba. Recuerde que este es conmutativo. Yo puedo poner seno al cuadrado de u más seno al cuadrado de u o el seno al cuadrado de u más el coseno al cuadrado de u. Entonces yo lo he sustituido aquí en el denominador. Ahora, ¿quién puedo simplificar? Como está en producto, yo puedo simplificar un coseno al cuadrado de u con un coseno al cuadrado de u. Entonces, ¿qué me queda? 1 más seno de u sobre el coseno de u. Como tienen el mismo denominador común, yo lo puedo separar, ¿sí? Recuerden que si yo tengo la propiedad a más b entre c, yo esto lo puedo poner como ¿quién? A entre c más b entre c. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador común. ¿Y quién es el mismo denominador común? Este es la letra c o la variable c. Entonces, esto quiere, ¿a dónde hemos visto? Esto lo vimos al inicio de los números reales en la unidad número 1. Entonces, esto lo puedo poner como 1 sobre el coseno de u más el seno al cuadrado, el seno de u sobre el coseno de u. ¿Sí? Pero este aquí es igual. Por recíproco, esto es igual a la secante. Seno de u sobre coseno de u, que lo demostramos al inicio, esto es igual a la tangente de u. Entonces, esto es igual a ¿quién? A la secante de u más la tangente de u. Y era lo que quería demostrar. Partiendo de la izquierda y llegar hacia la izquierda. ¿Preguntas sobre este ejercicio?
¿No hay preguntas? Ok, lo revisan con cuidado, ¿verdad? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Vean cómo utilizo las identidades para poder llegar partiendo desde el lado izquierdo y llegar hacia el lado derecho de la igualdad del primer ejercicio del primer literal en romanos que tenemos, ¿verdad? Veamos este otro. Vamos a partir. ¿Qué podemos hacer? Bien, se pueden, como les digo, estas son identidades trigonométricas que hay muchas formas de demostrar, no solo de una sola forma, ¿sí? Pero el seno de teta, no sé si alguien quiere entrar, no sé. Vamos a ver. Bueno, sí. Nehemías creo que se salió, no sé si tiene problema. Ajá, sí, dígame, Catherine. Es que estoy teniendo problemas de conexión ahorita. Ya, ok. Ah, pues eso era. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a demostrar esta otra identidad trigonométrica, partiendo de quién, ¿sí? Yo puedo tomar el seno de... ¿Qué identidad puedo utilizar en el seno acá, en el seno de 3, seno de 3x? ¿Cómo puedo escribir seno de 3x para poder ocupar? Recuerden que el seno de 3x yo lo puedo escribir como seno del argumento, en este caso tiene 3x, yo lo puedo escribir como, ¿sí? Yo lo puedo escribir esto como el seno de, ¿quién? El seno de x más 2x, ¿sí? ¿Sí? Ah, ¿y cuál es la identidad del seno de quién? El seno de quién? De teta más beta. Ah, interesante, ¿verdad? Pero teta, ¿quién es? X. Beta, ¿quién es? 2x. Y el seno de teta más beta, ¿qué es igual? ¿Sí? Allí vamos a ocupar la identidad. ¿Sí? El seno de teta más beta. ¿Sí? El seno de teta por el coseno de beta más ¿quién? El coseno de beta por el seno de teta. Cambian los ángulos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ocupar en este ejercicio, esa identidad. Y esto que está en la parte en la parte del numerador. ¿Sí? ¿Ve? El seno de teta yo lo puedo escribir como el seno de x más el, el seno de x más 2x. ¿Por qué? X más 2x aquí es igual a 3x. ¿Sí? Entonces, eso yo lo tengo. Entonces, la fracción que es igual al seno de x más 2x sobre el seno de x más coseno de x. Utilizando la identidad, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Seno de x por el coseno de 2x más el coseno de x por el seno de 2x por la identidad del seno de una suma. Esa ya la vimos anteriormente, esta identidad, que era el seno de alfa más beta. ¿Sí? Ahora, pero coseno de 2x y el seno de 2x, ¿a qué es igual? Entonces, cuando uno está practicando, ¿sí? Es bien importante ir a revisar las identidades. ¿Sí? En este caso, ¿cuál? Vamos a ver cuáles son las... Ah, esta ya la utilizamos. ¿Sí? Esta, el seno de alfa más beta, ya la utilizamos. ¿Cuál otra vamos a utilizar? Vamos a ver cuál otra. Vamos a ver. El seno de 2 teta. Ya tenemos seno de 2x. Podemos utilizar esta otra. ¿Sí? Ya utilizamos esta en ese ejercicio. 1. Vamos a ver. La segunda ecuación que vamos a utilizar. Otra. Ah, el coseno de 2 teta también aparece. ¿Y esto es igual a quién? A 2 coseno al cuadrado de x menos 1.
O yo lo puedo poner como 1 menos 2 seno al cuadrado de teta. Entonces, esas son las sustituciones que vamos a hacer. Tenemos coseno de 2 teta y tenemos seno de 2 teta. Entonces, esas son las que vamos a utilizar más en el ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? Aquí habíamos llegado utilizando la primera ecuación. ¿Sí? Perdón, aquí en esta. Cuando acá el seno de 2 teta, que es igual, por las identidades que yo les dije, es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. ¿Sí? Ahora, y el coseno de 2x, ¿a qué es igual? A 2 veces. ¿Sí? Estas son las identidades que hemos utilizado. Podemos utilizar coseno de 2 alfa es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de alfa menos 1. Pero es esta coseno al cuadrado de x me va a quedar, por esta identidad, me va a quedar 2 veces coseno al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Vamos a sustituir ahorita. ¿Sí? Acá solo he multiplicado. ¿Sí? He sustituido coseno de x por 2, 2 veces el seno de x, coseno por coseno, coseno al cuadrado de x. Pero a que es igual coseno de 2x, es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de x menos 1. Ya lo es, aquí lo estoy sustituyendo. Ahora multiplicamos seno, ¿sí? Seno de x por 2 coseno al cuadrado de x me va a quedar 2 veces el seno de x por coseno de x. Seno de x por menos 1 me va a quedar menos el seno de x. Más 2 veces coseno al cuadrado de x por el seno de x sobre el seno de x por coseno de x. ¿Será que puedo sacar factor común? Aquí tengo seno de x y acá tengo seno de x. O puedo sacar, aquí tengo otro seno de x. O puedo sacar, de estos dos puedo sacar el coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá. ¿Sí? Y como podemos tener, y también, ¿sí? Como este es igual, otra forma de verlo es sumarlo porque son iguales. ¿Sí? 2 seno de x por coseno al cuadrado de x más 2 veces el coseno al cuadrado de x por el seno al cuadrado de x es 4 veces el seno al cuadrado de x menos el seno de x. ¿Sí? Solo es cuestión de utilizar identidades. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No hay, ¿verdad? ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Como tienen el mismo denominador común, separarlos, ¿verdad? Separamos, ¿sí? Como tienen el mismo denominador común, podemos separarlo como fracciones. El seno de x se me cancela por el seno de x. Un coseno de x se me cancela con el coseno de x que está. Entonces me va a quedar solo un coseno de x. Y acá se elimina seno de x con el seno de x que está en el numerador. ¿Sí? Entonces me queda 4 coseno de x menos 1 sobre el coseno de x. Ah, pero 1 sobre el coseno de x ya sabemos nosotros que es igual a la secante. Por lo tanto, esto es igual a 4 por el coseno de x menos la secante de x. Y eso era lo que quería demostrar. Partiendo de la igualdad del lado izquierdo, llegar a la otra igualdad que está en el lado derecho. ¿Preguntas sobre este ejercicio?
¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, si no hay preguntas, pues vamos a continuar. Pues vamos a problema 2. Vamos a resolver una ecuación. Así como hemos resuelto ecuaciones lineales, hemos resuelto ecuaciones cuadráticas, hemos resuelto desigualdades, ¿sí? Ahora vamos a resolver una desigualdad, el seno de x menos el coseno de x igual a 1, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar los x que cumplen esta igualdad, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos encontrar lo que es la solución de esta ecuación. Pero esta ecuación es que son trigonométricas. Ya vimos soluciones también de las exponenciales, de logarítmicas. Entonces ahora estamos viendo las funciones trigonométricas. Vamos a hacer este problema, ¿sí? Hay infinidad de ecuaciones para poder desarrollar cuáles son las soluciones de estas ecuaciones, ¿sí? Pero por cuestión del tiempo, vamos a ver un problema, ¿sí? Bien, yo parto de acá. ¿Qué puedo hacer? Primero, para poder resolverlo, puedo elevar al cuadrado, ¿sí? O puedo hacer 0 en el lado derecho. Pero en este caso vamos a elevar al cuadrado. Esto que está aquí adentro, ¿a qué va a ser igual desarrollando este binomio al cuadrado? ¿Sí? ¿A qué es igual? ¿Sí? ¿A qué es igual el seno de x menos el coseno de x, todo esto elevado al cuadrado? ¿Qué es igual? Considero que a su raíz cuadrada. El desarrollo del binomio. ¿Qué teníamos cuando teníamos acá? A menos b al cuadrado. ¿A qué era igual esto? A al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. El primero es A, el segundo es B. Más, ¿quién? Más el segundo elevado al cuadrado. Pero A, ¿quién es? Seno de X. B, ¿quién es? Coseno de X. Entonces me va a quedar seno al cuadrado de X menos dos veces el coseno por el seno más el coseno al cuadrado de X al cuadrado. Elevando al cuadrado, tenemos, ¿verdad? Seno al cuadrado de X menos dos veces el seno dos veces el seno por el coseno de X más el coseno al cuadrado de X. Pero el seno al cuadrado de X más el seno al cuadrado de X, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual al sumar estos dos? Por alguna identidad, seno al cuadrado de X más el coseno al cuadrado, ¿a qué es igual? Al sumar esos dos. A 1, ¿verdad? ¿Sí? Eso es igual a 1 por la identidad que vimos anteriormente. ¿Sí? Seno al cuadrado de X más el coseno al cuadrado de X, eso es 1. ¿Sí? Por eso me queda que el coseno al cuadrado, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, esto es 1. Y este 1 lo paso al otro lado. ¿Sí? Por la identidad. Sabemos que el seno al cuadrado de X más el coseno al cuadrado de X es igual a 1. Ahora, como el 1 lo paso al otro lado, me va a quedar acá menos 1. 1 menos 1, 0. El menos 2 lo puedo pasar a dividir. ¿Sí? Lo paso a dividir. Ahora sí, tenemos que llegar a que obtener fácilmente un producto. ¿Por qué? Por el teorema del factor, que dice que si yo tengo A es igual a 0, solo basta con que 1 sea 0. O A es igual a 0, ¿sí? O, ¿qué? O B es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que nos dice el teorema. Ahora, el seno de X
yo voy a obtener, dividiendo entre 2, ¿verdad? Yo voy a tener el seno de x tiene que ser igual a 0, o el seno de x tiene que ser igual a 0, o el coseno de x tiene que ser igual a 0 para que el producto sea 0. ¿Cuánto vale x para que el seno sea 0? El seno de x es igual a 0 ¿en qué? Cuando x es igual a ¿quién? A 0, seno de 0 nos va a dar 0 si lo ponemos en la calculadora. Cuando x vale pi, también es 0. Ahora el coseno, ¿a dónde va a ser 0? En pi medio y en 3 pi medio. ¿Sí? El seno de x va a ser 0 en x igual a 0. Esta es la primera solución. Cuando x vale pi. También, porque el seno de pi, eso nos va a dar 0. ¿Sí? El coseno de x, ¿cuándo va a ser 0? En pi medio y en 3 pi medio. Y ya no hay más, solo son 4, porque el x me están dando de que el x solo está entre ¿quién? Entre 0 y pi medios. Hasta ahí. ¿Sí? Y esas son las soluciones de la ecuación. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una resta, llevémosla a producto. ¿Sí? Para ver quiénes son los que me hacen 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si x es igual a 0, seno de x, cuando x vale 0, seno de 0, 0. ¿Sí? Coseno de pi, menos 1. Menos 1 por menos me da 1. 1 es igual a 1, verdadero. Es por esto. Si yo tengo la circunferencia, en este caso, ¿sí? Si aquí está 0, aquí yo voy a tener pi medios, aquí voy a tener pi y aquí voy a tener 3 pi medio. ¿Sí? Para que haga una vuelta de 2 pi, lo que es la circunferencia. ¿Preguntas? Ok, esta es una ecuación, resolver una ecuación trigonométrica. Bien importante, ¿cuál es? En resumen, utilizar las identidades trigonométricas. Eso es bien importante. Bien. Ahora vamos a ver los signos de las razones trigonométricas según el cuadrante que se encuentra el ángulo. ¿Sí? Veamos el seno. ¿Sí? El seno. ¿El seno dónde es? Positivo en el primer cuadrante, positivo en el segundo cuadrante, negativo en el tercer cuadrante y negativo en el cuarto cuadrante. El coseno, positivo, negativo, positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo cuadrante, negativo en el tercer cuadrante y positivo en el cuarto cuadrante. La tangente, positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo cuadrante, positivo en qué? En el tercer cuadrante y negativo en el cuarto cuadrante. Y la secante, que tiene que ver con el seno, ¿sí? Con el coseno, perdón, ¿sí? La cosecante, que tiene que ver con el seno, tiene los mismos signos, ¿ves? La cotangente, que tiene que tener, ¿qué? Los mismos signos de quién, de la tangente, ¿sí? Y esos son bien importantes para saber que el ángulo en qué cuadrante se encuentra, en el primero, en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto cuadrante. Eso es bien importante conocer los signos, ¿verdad? Porque eso es bien importante a la hora de resolver un problema. Vamos a ver las funciones trigonométricas, la del seno, coseno, tangente, a su dominio y el rango. Vamos a hacer un solo resumen. ¿Sí? Tenemos la función seno de x. Así se comporta. Si ustedes ven, la función del seno no pasa de 1 en lo que es en el rango. ¿Ve? No sobrepasa las líneas horizontales que yo he marcado. ¿Sí? El dominio sí son todos los reales porque está en todo el eje X. Y así se comporta la función. ¿Sí?
Por eso les decía algo bien importante. Voy a borrar esto. ¿Sí? El seno de 0, ¿qué era? 0. Aquí está pi. Seno de pi, 0. ¿Cuál es el dominio? Son todos los reales de menos infinito hasta más infinito. ¿Cuál es el rango? De menos 1 a 1 cerrado. ¿Cuál es el periodo? 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2pi se va a volver a estar repitiendo lo que es la función hasta más infinito y hasta menos infinito. Vamos a ver la función y igual al coseno de x. Lo mismo, el dominio son los reales y el rango es de menos 1 a 1 cerrado. Cerrado en corchete, ¿qué significa? Que toma los extremos. Cuando los corchetes son abiertos, no toma los extremos. Y el periodo sigue siendo 2pi. Y si nosotros observamos, ¿cuándo da 0? En pi medios, en 3pi medio. Al resolver la ecuación, por la función podemos observar cuándo nos da 0 y cuándo no. La tangente hay que tener mucho cuidado porque tiene asíntotas verticales. ¿En quién? En menos pi medio, en pi medio, en 3 pi medio, en 5 pi medio, en 7 pi medio, en 9 pi medio. ¿Sí? Por eso entonces te dice, el dominio va a ser todos los reales, pero quitándole los múltiplos impares de pi medio, tanto positivo como negativo. ¿Sí? Es decir, son todos los reales, pero quitándole menos pi medio, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, ¿sí? Y el rango son todos los reales, ¿verdad? El eje X viene desde menos infinito y se van a más infinito. ¿Sí? La cotangente, pues lo mismo, ¿verdad? Las cotangentes es todo lo contrario. Va a ser, son todos los reales el dominio de la cotangente, de la cotangente, pero ahora excepto los múltiplos de pi. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo va a haber? En menos pi, en 0, en pi, en 2pi, van a haber asíntotas verticales. Y el rango sigue siendo todos los reales. Si está de menos infinito y se va hacia más infinito. Y 1 sobre el seno de x, ¿sí? También. ¿Cómo va a ser la función? Vean cómo se comporta la función. ¿Sí? Vean cómo se va. ¿Sí? Acá, algo bien importante que se me ha olvidado es con el periodo. El periodo de la tangente es pi y el periodo de la cotangente es pi. ¿Sí? Si ustedes ven, acá está la secante. ¿Sí? Vean qué está pasando, que en medio, en el intervalo de menos 1 a 1, no hay nada de la función. Por eso en este caso vamos a ver, veamos algo bien importante. Todo el dominio va a ser todos los reales de la secante. Perdón, esta es la cosecante, ¿sí? De la cosecante van a ser los múltiplos de pi. ¿Cuál va a ser el rango? De menos infinito hasta 1, lo toma unido desde 1 a más infinito. Y el periodo va a ser 2pi. ¿Por qué? La función viene acá desde menos infinito y llega hasta menos 1. Después de menos 1 se va otra vez a menos infinito. Por eso esa es la primera parte que tenemos, desde menos infinito hasta menos 1. Después acá vemos la función que viene desde más infinito. Llega hasta 1 positivo y se va a más infinito. Por eso es la unión de 1 más infinito. Voy a borrar acá. ¿Sí? Acá. Y excepto los múltiplos de pi, es decir, excepto los múltiplos de pi con respecto a la cotangente. Y en este caso, la secante, ¿sí? Es lo mismo similar a la cosecante. Lo único que ahora el dominio hay que quitarle los múltiplos de pi medio, igual que la de la tangente. Y el rango va a ser igual.
desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 más infinito. Y el periodo siempre va a ser 2pi. Esas son las tres formas como se obtienen al graficar estas funciones trigonométricas, es decir, la gráfica, la tangente y su dominio. ¿Sí? Eso tenemos que verificar las características que tienen cada función, tanto del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Las pueden graficar ustedes también ya se conoce lo que es en GeoGebra clásico, ¿sí? Ahí se puede verificar eso. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver las leyes del seno y las leyes de senos y cosenos. Ahí me faltó, ¿verdad? Vamos a ver las leyes del seno y coseno. ¿Qué se necesito yo? ¿Qué me dicen? Hoy vamos a ver, utilizando razones trigonométricas, uno fácilmente puede, digamos, con razones trigonométricas, en un triángulo rectángulo, bien fácil se puede resolver cualquier problema. El problema es cuando no tenemos triángulos rectángulos, no que tenemos triángulos oblicuángulos. Es decir, que en este caso tenemos diferentes ángulos. Es decir, no tenemos un ángulo recto. ¿Y cómo podemos resolver esos tipos de problemas? ¿Sí? Por eso es necesario hacer lo siguiente. ¿Sí? Cuando es necesario resolver un triángulo oblicuángulo, es decir, aquel que no tiene ningún ángulo, un ángulo recto, como el del triángulo rectángulo, es necesario conocer tres elementos y al menos uno de ellos debe de ser un lado, ya que los tres ángulos por sí solos no nos dan suficiente información. ¿Qué quiere decir? Que yo debo, de los tres elementos, yo tengo que conocer por lo menos un ángulo y dos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente, las leyes de los senos. ¿Qué características tiene? Un lado y los ángulos adyacentes. Es decir, el lado y los ángulos adyacentes a ese lado. ¿Sí? También dos lados y el ángulo opuesto a uno de él. Esas son las características para resolver un ejercicio utilizando las leyes de los senos. Y aquí tenemos el ejercicio. No tenemos un ejercicio, no tenemos un triángulo rectángulo. Y para eso nos sirve la ley de los senos. Veamos, ¿qué nos dice la ley de los senos? Leyes de senos. En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y tenemos el siguiente. Si yo conozco el lado A, conozco el lado B y conozco el seno del ángulo B, yo ya puedo encontrar ¿quién? El seno de A. ¿Sí? Conozco dos lados y un ángulo. ¿Sí? El otro, seno de A es igual a sobre seno de A y esto es igual a C sobre el seno de C. B sobre seno de B es igual a C sobre el seno de C. Ahí es decir, yo puedo utilizar estas, cuando yo tengo un triángulo oblicuo, yo puedo utilizar estas fórmulas para poder desarrollar. ¿Sí? Estas que son bien importantes. ¿Sí? Vamos a ver. Lástima que quiero ver, no tengo tiempo para verla, hubiéramos visto lo que es la demostración. Veamos qué horas son. Me hubiera gustado ver la demostración. Un poquito rapidito, vamos a ver. Vamos a ver este rapidito, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo en este triángulo, tenemos el triángulo también obtuso, un triángulo agudo y el triángulo obtuso. ¿Por qué? ¿Sí? Podemos tener cualquiera de los dos y podemos demostrarlo. Si yo les pregunto en este triángulo, ¿sí? Por el seno de A. ¿A qué va a ser igual al seno de A?
utilizando razones trigonométricas, ya que acá he trazado una altura. La definición de altura es que parte de un vértice y llega al otro lado perpendicularmente. Por eso es que se forma un ángulo de 90 grados. Ahora, el seno de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Veamos el triángulo A, B y este. Le vamos a poner C'. Utilizando las razones trigonométricas, tengo un triángulo agudo. Pero dentro de ese triángulo agudo yo he formado un triángulo rectángulo. Sería el seno de A es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién sería el lado opuesto? Sería H H. Ujú, entre C. ujú. Ahora, si le pregunta el seno de C, ¿a qué es igual? Ahora se ve este triangulito. Sería H entre A. H entre A. De este podemos despejar H, rapidito, ¿verdad? Para ver la demostración. H va a ser igual a ¿quién? Al C, como está dividiendo, multiplicado por el seno de A, me va a quedar C multiplicado por el seno de A. Y este otro podemos despejar H. H es igual a ¿quién? A A por el seno de C. Ah, pero por estas dos, como H igual a C multiplicado por seno de A y H es igual a por el seno de C, entonces puedo concluir que estos dos son iguales. Entonces yo voy a tener que C por el seno de A, por el seno de A es igual a ¿quién? A A, ¿sí? Por el seno de C. Por el seno de C, ¿sí? Ahora, este está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Este está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces esto me va a quedar, entonces esto va a ser igual a ¿quién? A C sobre ¿el seno de quién? El seno de C. Lo voy a volver a escribir. Por el seno de C. ¿Y esto aquí es igual? A sobre el seno de quién? El seno de A. Y esto es lo que quería demostrar. ¿Qué he demostrado? Una de las propiedades anteriores. Esta demostré, ¿ve? ¿Sí? Y así se pueden demostrar las demás. ¿Sí? Y también se puede utilizar en este triángulo, ¿verdad? Porque el ángulo de alfa de este ángulo A es igual a 180 menos A. Se puede hacer también con este triángulo. ¿Sí? Ahí está la demostración. ¿Sí? Se puede hacer por los dos triángulos, no hay ningún problema. Solo para que vieran de dónde salen las demostraciones, las identidades. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio de aplicación. ¿Qué nos dice el ejercicio de aplicación? De un punto A sobre el suelo, ¿sí? El ángulo de elevación hasta la parte superior de un edificio alto es de 24.1 grados, ¿sí? Sobre un punto A sobre el suelo al ángulo de elevación al edificio. ¿Cuánto vale? 24.1 grados. Desde el punto B, que está a 600 pies más cerca del edificio, el ángulo de elevación es de 30.2 grados. Encuentre quién. Tenemos la figura. A, que está a un ángulo, ¿sí? Y acá tenemos el edificio, ¿sí? Lo importante es que tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí?
Entonces nos piden, en este caso, encontrar la altura del edificio. ¿Cuánto vale esta altura del edificio? Nos piden también encontrar la distancia de A a la parte superior del edificio, que sería esto. Nos piden también la distancia de A a la base del edificio, es decir, todo esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo, si estamos hablando de un triángulo, sí, rapidito, estamos hablando de un triángulo de 90 grados, si este vale 90 grados y este vale 30.2 grados, ¿cuánto vale este? Recuerden que los ángulos internos suman 180 grados. 90 más 30 serían 120.2 grados. ¿Cuánto faltaría? ¿Sí? 59.98. Vamos a verlo. 59.8 grados aproximado. ¿Sí? Depende de las aproximaciones que uno le dé, ¿verdad? La suma, porque 90 más 30 es 120. 120.2 grados. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 59 más 30, tiene que dar 90, ¿verdad? 50 más 30, 80. 89 y más 1 grado, 90 grados. En este otro triángulo, este vale 90 grados. Este vale 24.1 grados. ¿Sí? Todo esto, quitándole esto, vamos a encontrar el ángulo que es de 6.1 grados. ¿Sí? Y teniendo 6.1 grados y teniendo 24.1 grados, podemos encontrar este ángulo. ¿Sí? O que todo este ángulo suman 180 grados. ¿Sí? Recuerden que estamos jugando de que los ángulos alfa, en todo triángulo, alfa más beta más teta es igual a 180 grados, los ángulos internos de un triángulo. ¿Sí? ¿Sí? Esas son las formas que se pueden encontrar. ¿Sí? Como ya formo todo esto, ya puedo ahora resolver el problema. Y de la siguiente forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy observando? ¿Sí? ¿Qué podemos obtener bueno, quiero ver cómo estamos con el tiempo. Ya se nos fue el tiempo y quiero ver otro ejercicio, ¿verdad? Ok, lo vamos a hacer rapidito. ¿Sí? Yo puedo trabajar en este triángulo. ¿Por qué? Porque conozco dos ángulos, 6.1 y 24.1, y conozco un lado. Entonces puedo conocer cuánto vale D. ¿Sí? Es decir, la distancia de A a la parte superior. Podemos hacer el segundo literal. ¿Sí? Veamos qué pasa. ¿Sí? La distancia de A al edificio va a ser igual. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? 600 pies entre ¿qué? Entre el seno de 6.1 grados, por ejemplo. ¿Y esto va a ser igual a quién? A D sobre el seno de 149.8 grados, por ejemplo. ¿Sí? Ahí como ustedes quieran. La idea es estar utilizando este lado, porque es el único lado que conocemos. De ahí tenemos los ángulos internos, pero ya no tenemos lado. Entonces, es bien importante trabajar lo que ya conocemos, los lados que ya conocemos. ¿Sí? Entonces, aquí viene. Seno de 6.1 grados. Aquí lo he puesto, aquí la fórmula aparece al revés, pero es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Paso el de acá y el seno de lo paso para acá y ya estuvo. ¿Sí? Es lo mismo.
Es como que yo tenga esto, ¿verdad? Vamos a ver A, por ejemplo esto, A sobre el seno de A, ¿sí? Eso es lo que habíamos demostrado. Por ejemplo, acá C sobre el seno de C, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo, perdón, que esto, ¿sí? El seno de C sobre C. Y esto es igual al seno de A, sobre A. Entonces como que lo ha cambiado, ¿verdad? En este ejercicio, pero es lo mismo. Los lados los ha dejado abajo y los senos los ha dejado arriba. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces acá despejamos D, ¿sí? Despejamos D y el seno pasa a, ¿qué pasa? Este lo paso a multiplicar y esto lo paso a dividir y esto, el 600 pies, lo paso a multiplicar. Y encontramos D, ¿sí? Es este valor, la distancia de A a la parte superior del edificio, de un ángulo de elevación de 24.1 grados. La altura del edificio es H. ¿Cómo la podemos encontrar? Ya conocemos la distancia, ¿sí? ¿Qué triángulos podemos utilizar? Ya conocemos el ángulo de 90 grados, conocemos la distancia D, conocemos el seno de 30.2 grados, ¿sí? Entonces nos queda de esta forma, ¿sí? Esto, ¿sí? El seno, en este caso, el seno de 24.1 es igual a opuesto también las identidades trigonométricas sobre la D, pero ¿D quién es? 2840.20 pies, ¿sí? Hay muchas formas para poder desarrollar este problema. De aquí despejo H, ¿sí? Aquí solo utilicé la razón, ¿verdad? El seno de 24.1 grados va a ser opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es 2840.20 pies. Y encuentro cuánto vale H, que equivale a 1159.74 pies. Y la distancia de A a la base del edificio, ¿sí? Es decir, la distancia de a la base del edificio, ¿sí? En este caso, podemos ocupar la tangente. ¿Por qué? La tangente aquí va a ser igual a opuesto sobre AD. Pero como ya conozco la altura, ¿cuánto es? 1159 dividido entre AD. Despejo AD. De ahí, perdón, muy rápido. De ahí encuentro la distancia, ¿cuánto vale? La distancia del A a la base del edificio, que en este caso es, ¿quién? 2592.63 pies. Y eso es cómo se pueden resolver. Hay muchas formas de poder resolver, ¿verdad? Estos ejercicios. Puedo volver a utilizar la ley de los senos. Si ustedes ven, solo pude utilizar la ley de los senos en la segunda parte, la distancia de A a la parte superior del edificio. Pero de ahí solo utilicé que razones trigonométricas. ¿Sí? En el literal primero romanos y tercer romanos. ¿Sí? Ahora vamos a ver el último problema, que tiene que ver con la ley del coseno. Vean cómo cambia la ley de los cosenos. ¿Qué es lo que necesitamos? Dos lados y un ángulo comprendidos entre ellos. Los tres lados para poder, también necesitamos los tres lados. ¿Qué nos dice la ley de los cosenos para ir terminando con esta tutoría número 6? Nos dice que en todo triángulo el coseno de un ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados. Perdón, aquí error, me comí un espacio, ¿sí? De los lados que forman menos el cuadrado del lado opuesto dividido todo entre el doble producto de los lados que forman dicho ángulo. ¿Cuál es la fórmula? Esto, coseno de A va a ser igual a B al cuadrado más el C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2BC. ¿Sí?
También podemos tener coseno de B y el coseno de C. Estas son también, aquí este es más importante, porque necesito conocer los tres lados, puedo conocer el ángulo A, el coseno de A, perdón, cuánto equivale. Estos son más complicados porque no tengo triángulos rectángulos. ¿Sí? La demostración, rapidito por cuestión de tiempo. ¿Sí? H es igual a B sobre seno de A. ¿Sí? El seno de A aquí está, opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Y quién? X es igual a B por el coseno de A. El coseno de A, ¿qué es igual? Adyacente sobre hipotenusa. Yo tengo que X igual a B por el coseno de A. Luego, por teorema de Pitágoras, en el todo, en todo el triángulo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Ahora nos centramos en este triángulo, ¿sí? En este triangulito. ¿Qué es lo que tenemos en el teorema de Pitágoras? La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Y de dónde sale ese C menos X? Esto, porque si todo esto vale C y todo esto pequeño vale X, este va a valer C menos X. ¿Sí? C menos X va a valer este tramito. De acá, hasta el punto B. Y por el teorema de Pitágoras, porque se nos forma un triángulo rectángulo. Ah, pero H, ¿quién es? B por el seno de A. X, ¿quién es? B por el coseno de A. Sustituimos. Desarrollamos, ¿sí? A al cuadrado es igual a B por el seno de A al cuadrado. Por las propiedades de las potencias, nos queda B al cuadrado por el seno de A. Más al desarrollo de la resta del binomio elevado al cuadrado. El primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Desarrollando, podemos sacar factor común de B a este, tanto de este como de este. ¿Y esto a qué es igual? A 1, ¿sí? Por la identidad trigonométrica esto es igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado menos 2 P coseno de A. ¿Sí? Y acá despejamos el coseno de A. Y ya obtenemos cómo podemos encontrar el coseno de A. Y esto es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2BC. Y esa la demostramos. Y ya demostramos una de las anteriores. ¿Sí? Ok, es lo mismo esto. ¿Sí? Si despejamos al cuadrado nos va a quedar B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de A. ¿Sí? Donde A es la distancia, ¿verdad? ¿Sí? Si este es el 2BC lo paso a multiplicar. ¿Sí? De allí el menos A al cuadrado lo paso al otro lado. Y esto como está positivo lo paso al otro lado, me queda negativo. De acá llego a esto. Y así se demuestran todo. Vean que no hemos utilizado dos cosas. Las razones trigonométricas del seno y el coseno. El teorema de Pitágoras. Y ya salió la demostración. Dos cosas hemos hecho nada más. El triángulo H igual a B seno de A, las razones trigonométricas, luego el teorema de Pitágoras y llegamos a la demostración, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de A. ¿Sí? Ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, para ir terminando, para la construcción de un túnel en una montaña, ¿sí? En una montaña se tomaron las siguientes medidas desde un punto C. Vamos a ver, ¿sí? Determinar la longitud del túnel. Solución. Aquí dice túnel, es túnel, disculpen ahí. Es U, túnel. Digamos que tenemos en este caso la construcción de una montaña. Tenemos esta montaña, ¿sí? Se tomarán las siguientes medidas desde el punto C. Desde el punto C se tomaron las medidas. Digamos que aquí está ¿cómo es que se le llaman? Los
no sé, no sé cómo es que le dicen a los que toman medida, pero igual. Desde el punto A, ¿sí? Tengo el punto A y el punto B. Se toma la medida del punto C. El primero, 480 metros. El segundo, 320 metros. Entonces yo necesito encontrar el segmento AB. Este segmento necesito encontrar yo. ¿Sí? Y ya tengo el ángulo que mide 72 grados. Entonces A al cuadrado va a ser igual a quién por la fórmula. ¿Sí? Va a ser lo siguiente. AB al cuadrado, que esto es igual a quién. Al C. ¿Sí? A C al cuadrado. Porque si este va en el ángulo C, este vale C. AB es igual a C. Este es A, el metro vale, este vale A. Este es el lado A. Y este vale el lado B. ¿Sí? Entonces sustituimos. ¿Sí? B al cuadrado, sustituyendo en la fórmula, más A al cuadrado menos 2 veces B por A por el coseno del ángulo, en este caso del ángulo C. De ahí solo desarrollamos, elevamos al cuadrado por la calculadora el coseno de 72, que es igual a 0.1, ¿sí? Y restamos y al final nos queda 237.568 metros cuadrados, que es lo que vale desde el punto A al punto B, ¿sí? Este sea al cuadrado, vamos a ver la fórmula. Esto va que es igual, ¿sí? A B al cuadrado, más A al cuadrado, menos 2 veces B por A, o A por B, lo mismo porque es conmutativo, por el coseno de C. Y ahí solo hemos hecho las posibles sustituciones. ¿Cuál utilicé? La del C al cuadrado. ¿Dónde está esa? Al inicio di las 3 definiciones para cada una. Esta es la que se ha utilizado. ¿Sí? Y hemos querido encontrar el C al cuadrado. ¿Sí? Y eso es con respecto a lo que es cómo poder encontrar ángulos que tienen que ver con los leyes de senos y cosenos. Ahí me faltó la distancia, ¿verdad? De último, ¿sí? Porque C tengo al cuadrado, yo necesito encontrar la distancia. Al final la distancia es 487.000.41, perdón. Yo creo que es punto, 487.41 metros, ¿sí? Y fin, ¿sí? Esa era no sé si tienen alguna duda de las demostraciones. Hemos utilizado demostración, ejemplo, ¿sí? Y eso es todo todo lo que tenía preparado para esta tutoría, ¿sí? Ya se me fue el tiempo, nos vemos en la tutoría. Vamos a iniciar a las 9:57, vamos a iniciar a las 10:05, vamos a iniciar con la tutoría de lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Nos vemos de otro ratito. Nos vemos a las 10:05, ¿verdad? Bueno, gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bueno.